Vamos a suponer lo siguiente. Si en una base dos operadores son llevados simultáneamente a su forma diagonal, dos operadores de magnitudes físicas, ¿está claro? Entonces, su producto también tiene una matriz diagonal. Por lo tanto, se cumple lo siguiente, de que FG es igual a GF. Aquí voy a hacer lo siguiente para que quede claro esto. Estos dos operadores FG son llevados simultáneamente a su forma diagonal, entonces tenemos de que se cumple esto. ¿Está claro? Su matriz también es diagonal. Por lo tanto, si dos operadores no son conmutativos, no existe base en la cual ambos tomen su forma diagonal. Jóvenes, ¿esto está entendido? Profesor, cuando se entendería el concepto de operador conmutativo es en alguna base, no necesariamente todas, sino en alguna, ¿verdad? Es suficiente, si es que se conmutan, es suficiente para indicar que son operadores conmutativos. Si conmutan en una base, conmutan en todas las bases. Bueno, okay. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo dos operadores que no conmutan en una base, no van a conmutar en ninguna base. Por lo tanto, no van a poder ser llevados a su forma diagonal simultáneamente. Porque si son llevados a su forma diagonal simultáneamente, tienen que conmutar. Sí, profe, entiendo la idea. ¿Está bien? Entonces, en otras palabras, vamos a decir lo siguiente. En este caso, no existe un conjunto completo de estados base en los cuales las magnitudes F y G tengan simultáneamente valores definidos. ¿Esto está claro, jóvenes? Profesor, o sea, si dos operadores son conmutativos, sí y solo sí se pueden llevar simultáneamente a su forma diagonal,
es un bicondicional. A ver, veámoslo así. Si dos operadores pueden ser llevados simultáneamente a su forma diagonal, entonces son conmutativos. ¿Está bien? Okay, Si no son conmutativos, no puedo llevarlos simultáneamente a su forma diagonal. Claro, eso se observa simplemente por su representación matricial. ¿Correcto? Así es, por su representación matricial. Ok. Entonces, si no puedo llevarlos simultáneamente a su forma diagonal, o sea, si no son conmutativos, no puedo llevarlos simultáneamente a su forma diagonal. Entonces, eso significa que no existe un conjunto completo de estados base en los cuales ambas magnitudes tengan simultáneamente valores definidos. ¿A qué nos referimos con valores definidos? De que si yo actúo sobre el vector k, obtengo un valor k definido, ¿está claro? Es decir, obtengo esto. Pero ¿qué es lo que va a pasar si actúa g sobre el valor k? Yo voy a tener una sumatoria con respecto a k de los g sub k, k. ¿Por qué? Porque estos no son vectores propios de g. Porque si fuesen vectores propios de g, podría llevarlo a su forma diagonal simultáneamente con f. ¿Está entendido? Entonces, aquí tengo valor definido porque son sus vectores propios. Pero como yo no puedo llevar g a su forma diagonal con f, entonces no tengo un valor definido. A eso se refiere. ¿Eso está entendido, jóvenes? Por ejemplo, dígame. Si es que no se tiene un valor definido, o sea, veo que sí hay valores, pero no son autovalores, sino están expresadas en diferentes elementos de estados base. Pero a eso no se le puede dar una interpretación también, o no se puede medir eso. O sea, se puede medir, pero el tema es de que, digamos, necesito, a ver, acuérdense de nuestros esquemas iniciales. Teníamos nosotros nuestra fuente y teníamos nuestros detectores. K igual a 1, K igual a N. Entonces, yo para saber el estado, o sea, yo miro en cada uno de estos. Pero yo cuando miro F voy a obtener un valor, pero cuando mira G voy a tener probabilidades de cada uno. No voy a tener un valor exacto. ¿Por qué? Porque para medir G yo tengo que medir otra magnitud, digamos N. ¿Está claro? A eso se refiere. Es decir, no puedo con este experimento, necesito plantear un experimento distinto para poder medir G. Cuando yo pongo estos vectores de estado K, significa que estoy asociando a un experimento en particular. Y con ese experimento en particular no puedo medir con precisión los valores de G. Tengo que hacer todo el barrido por todos los valores propios posibles y con todos esos hacer la superposición para hallar los valores de G. Sí, entiendo, profe. ¿Está bien? Entonces, estamos diciendo que cuando se asocian, entonces, a ver, aquí esto lo borro mejor. Significa que F y G se asocian a diferentes bases y en consecuencia a diferentes
planteamientos del experimento. Vuelvo a repetir, no significa que no pueda medir ambos con un experimento, sí, pero va a implicar otro tipo de operaciones. ¿Eso qué significa? En consecuencia, F y G no son simultáneamente medibles. Y G no son simultáneamente medibles. ¿Esto, jóvenes, ha quedado claro? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Para establecer la medición simultánea, usamos el siguiente conmutador. F, G, que es igual a FG menos GF. Esto va a ser igual a un IK. Un momentito, aquí este es un K mayúscula, ¿está bien? ¿Por qué I? Porque I implica que estoy teniendo algún valor complejo y normalmente los valores complejos no son medibles. No son medibles. Y para acabar este tema, porque es importante y no debo de dejarlo aislado, esto se asocia con un concepto que ustedes conocen bastante bien de su curso de mecánica contemporánea, la denominada relación de incertidumbre. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: la indeterminación delta de F de una magnitud física F en un estado arbitrario, vamos a decir psi, se caracteriza por la desviación cuadrática del valor medio. Esto es teoría de la medida, jóvenes. Si yo quiero medir, hago mis medidas y hallo la desviación cuadrática estándar con respecto al valor medio. ¿Está bien? En el caso de la mecánica cuántica, nosotros decimos lo siguiente: este delta de F al cuadrado es igual a psi. Aquí tenemos nosotros, vamos a tener así un F al cuadrado psi, donde este F es una función de F menos su valor medio, psi F psi. Esto es un número, así que lo multiplico por el operador identidad. Entonces, esto es lo que nos caracteriza la indeterminación. Entonces, vamos a relacionar la indeterminación de dos magnitudes físicas. ¿Está claro? De dos magnitudes físicas. Y vamos a ver cómo es que esta se relaciona.
Entonces, inicialmente mostremos que el conmutador de f con g, que es este que está aquí arriba, es igual al conmutador de f con g, donde esta g mayúscula es el equivalente de este f mayúscula, es igual a ik. Es decir, se mantiene, se conserva este valor para esa conmutación. Es decir, si no son medibles simultáneamente, las indeterminaciones mantienen esta misma relación. Aquí, jóvenes, simplemente para mencionarlo, tenemos nosotros que delta de g al cuadrado es igual a psi g al cuadrado psi, y esta g es igual a g menos psi, vamos aquí, g psi por la matriz identidad. Entonces tenemos nosotros esto. Vamos a ver lo siguiente. Para poder demostrarlo, vamos a hacer lo siguiente. Sea alfa un parámetro real. Y a el siguiente operador. Vamos a decir a es igual a alfa f menos i g. Entonces, dado que f es igual a un operador aritmético, g es un operador aritmético, entonces nosotros tenemos que el hermítico de a es igual a alfa f más i g. Luego, aquí nosotros hacemos lo siguiente. El producto del a hermítico por a es igual a alfa al cuadrado f al cuadrado menos alfa i g. Aquí tenemos fg menos gf más g al cuadrado, y es igual a alfa al cuadrado f al cuadrado más alfa k más g al cuadrado. Aquí no hemos hecho más que algunas operaciones básicas. Ahora, notemos que para cualquier función de onda, psi, se cumple lo siguiente. A psi es mayor o igual a 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un producto escalar. Entonces, vamos a transformar esto. Tenemos a psi. Jóvenes, en este momento lo voy a hacer rápido nada más, los cálculos. Ustedes los revisan con calma y podemos discutirlo un poco más la siguiente clase. Conjugado hermítico a psi. Esto es igual a, reemplazando este valor, alfa al cuadrado, y aquí tenemos psi f al cuadrado psi más alfa psi disculpen, psi k psi más psi
G al cuadrado. Sí, fíjense ya lo que está apareciendo. Entonces, utilizando la definición de valor medio, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos alfa al cuadrado, delta de f al cuadrado, más alfa, valor medio de k, más delta de g al cuadrado. Esto, como tiene, es mayor o igual a 0. De acá. ¿Está bien? De aquí. Entonces, esta es una expresión cuadrática respecto a alfa. Alfa es un parámetro real, alfa al cuadrado es un valor positivo. Entonces, esto es una forma cuadrática que va a ser positiva solamente si su discriminante es positivo. Entonces voy a ponerlo esto aquí para que quede claro. Forma cuadrática definida positivamente. Entonces, si esa es una forma cuadrática definida positivamente, significa que su discriminante tiene que ser positivo. Entonces, su discriminante es k al cuadrado, o sea, con respecto a alfa, ¿está claro? Con respecto a alfa, menos 4, es decir, este es b al cuadrado, menos, y aquí voy a tener 4, delta de f al cuadrado, por delta de g al cuadrado es menor o igual a 0. De donde nosotros obtenemos que delta de f multiplicado por delta de g tiene que ser mayor o igual a un medio de el valor absoluto del valor medio de este k. Entonces, esta es la relación de incertidumbre para estas magnitudes físicas f y g. ¿Está claro? Relación de incertidumbre para estas magnitudes físicas f y g. ¿Esto ha quedado claro, jóvenes? ¿Cuál es el valor de este valor medio? Lo vamos a hallar cuando sepamos cuáles son estas magnitudes físicas. Dígame. Bueno, por lo que he entendido, una forma de detectar que dos magnitudes, bueno, dos cantidades físicas no son simultáneamente medibles, es que no se puedan llevar a su forma diagonal simultáneamente. Así es. Pero, claro, esa es una forma de detectarlo matemáticamente, pero ¿qué implica o cuál es la causa de que no sean simultáneamente medibles? Que con un experimento yo no puedo medir simultáneamente esas dos magnitudes. No puedo plantear un mismo experimento con ciertas características para medirlas ambas magnitudes de forma simultánea. Creo que en la anterior diapositiva decía algo de que trabajaban en diferentes bases, ¿correcto? Claro, o sea, ¿dónde está? Uy, ¿dónde está eso? Acá. O sea, sí, se asocian a diferentes bases. O sea, entonces, solamente pueden ser simultáneamente medibles si es que se asocian a la misma base. Si es que puedo asociarlos a una misma base. Entendiendo la base como aquel conjunto de instrumentos de medición que me permiten medir el valor específico que toma cuando llega. Ok. Ya, creo que sí lo he entendido. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, hemos llegado a al principio de incertidumbre, dígame. En el libro de Landau, por ejemplo, mencionaba un concepto en el principio de incertidumbre de sistema completo de unidades, que lo definían como el conjunto de unidades tales que si hay otras magnitudes que se pueden expresar en función de estas, perdón, magnitudes que no se pueden conocer en función de estas, entonces no se podían definir de forma simultánea. Me parece que de alguna forma está relacionado con esto, pero no lo aquí, en este caso, no existe un conjunto completo de estados base.
Esos estados base serían como las esas unidades que mencionas. Es decir, los estados base es aquello que me está permitiendo medir. Yo lo voy a asociar con esa medición en la cual cada estado de base va a obtener un valor específico de esa magnitud. Y solo ese valor y ningún otro valor. Entiendo. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo que nos queda de ahora en adelante es, ya hemos estudiado en forma general lo que involucra las magnitudes físicas y sus operadores. Entonces, lo que necesitamos ahora es aplicarlo a alguna magnitud física concreta. ¿Está claro?